Quiero que nos vayamos a Turquía, más allá de ver las imágenes en vivo que vamos a seguir viendo, porque es el trabajo de las personas que están tratando de buscar sobrevivientes en horas que ya son decisivas, que son críticas. Ya acá desde otro punto, ya fíjate que cayó definitivamente la noche, ya casi no hay luz del sol. Y quiero que nos vayamos a Turquía para hablar con Celeste Panelo, que es argentina, que está viviendo en Esmirna, una de las ciudades más importantes de Turquía, que no está en el epicentro de lo que es esta serie de terremotos, pero que está viviendo en un país que sin duda está conmocionado. Celeste, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Mizrahi. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Celeste, contanos un poco, ¿cómo vienen siendo estas horas allá en una ciudad que, insisto, no ha sido de las afectadas directamente, pero en un país que obviamente está en vilo por lo que está sucediendo? Y la verdad que todo un desastre, con mucho miedo, porque acá en las noticias nos dieron la información que puede venir esa, como una réplica, digamos, para Izmirna, así que estamos en alerta, con miedo, no sabes si dormir, si quedarte despierta. Hmm. Terrible. Cel- Porque esto ya hace más o menos 2 años lo vivimos acá en Izmirna. Claro, porque está en una zona justamente que también es sísmica, que por ahí no fue el epicentro ahora, pero que lo ha sufrido. ¿Qué recordás del momento en el que lo sufrieron directamente? Ese día sí yo estaba en casa y de repente empezó a temblar todo, o sea, a mí se me cayó hasta un marco de la puerta y tuvimos que salir corriendo del departamento hasta a altas horas de la noche por el miedo. Porque en el centro, a unos 40 minutos donde yo vivo, se habían derrumbado unos cuantos edificios. Y contanos, vos decís, salimos, ¿cómo está compuesta tu familia? Estoy yo con mis 3 hijos y mi marido. En ese momento mi marido estaba trabajando. Hmm. Y vos estabas en ese momento con tus 3 hijos cuando tuviste que salir corriendo Sí, de tu casa. sí, así es. Y ustedes ya tienen entrenamiento, están preparados porque se saben que viven en una zona que es sísmica. En lo que es el tema de colegio y todo eso, sí le dan entrenamiento a los chicos, pero te puedo asegurar que cuando tenés esa situación, el pánico que te agarra, te olvidas de todo. Hmm. Claro. Y vos sos argentina y tu marido Sí, es turco, ¿es así? sí, él es de Hatay. Claro, que está ahí sí mucho más cerca, digamos, de las zonas más afectadas. En Hatay hubo mucho desastre, más tenemos 15 familiares muertos por parte de mi marido con el terremoto y todavía están tratando de rescatar a la madre, a la hermana y de una amiga de él, que 15, están bajo los igual escombros. tu marido perdió directamente a 15 familiares producto de ese terremoto. Sí, exactamente. Y son, a ver, las circunstancias en las que estaban, por lo que ustedes pudieron saber, que estaban en sus casas cuando se produjeron los sismos y los derrumbes. Sí, porque como sabes, fue a las 4:15, entre 4:20 de la madrugada, estaban todos durmiendo y el departamento se derrumbó. Hmm. ¿Y hay sobrevivientes? ¿También tienen familiares que estuvieran ahí y que están con vida? De ese departamento no, se derrumbó todo porque completamente ellos estaban en el primer piso y se le vino todo arriba, fallecieron todos. La hermana de él no sufrió nada, lo que sí están durmiendo afuera de la casa en carpas. En carpas, directamente, porque sus casas las perdieron. No, lo que pasa que se hicieron grietas y está continuamente habiendo réplicas. Claro, hay un riesgo de derrumbe por el cual fueron evacuados a carpas. Ahora, en el caso digo, si nos podés contar cómo fue el proceso, cómo se entera tu marido de que estaban entre los fallecidos familiares directos de él.
Yo estaba trabajando porque trabajo, estaba haciendo unas guardias y me llamó mi marido tipo 5:30 de la mañana que hubo un terremoto, me dijo. Yo no lo tomé con, o sea, pensé que era un terremoto, me dijo en Antaquia hubo un terremoto. Dije, bueno, después cuando salí del trabajo me contó todo y la verdad que quedé choqueada. Hmm. Y, a ver, frente a esta situación, evaluaron, no sé, digo, tratar de colaborar de alguna manera, enviar ayuda, ir, no sé si ir directamente no, porque aparte tienen hijos, pero ¿cómo tratan, digamos, de afrontar esta situación? Mira, las primeras 12 horas, digamos, no estuvimos sin contacto porque cuando llamamos a la hermana estaba continuamente sin señal. Mandábamos mensajes, llamábamos, capaz que mi marido llamó como 500 veces a la hermana y nada, nada. Y preguntamos, o sea, si necesita, porque vivimos muy lejos de Hatay, son 16 horas de viaje. Las carreteras también se partieron, Claro. muy difícil. Igual lo que es, imagínate, en Hatay pasó como a las 4:30, digamos que alrededor de esa hora de la madrugada, y recién se pusieron en movilización para rescatar a las personas, lo que es los bomberos, ambulancia, tipo 5 de la tarde. Más de 12 horas después. Porque, ¿cuál fue el problema? Tres hospitales se derrumbaron en Hatay, uno municipal y dos privados. 3 hospitales. Claro, no Sí, tenían ni siquiera a dónde llevar a los heridos que pudieran rescatar. exactamente. Y Ahora, están la gente, o sea, los familiares, vecinos, todo tratando de sacar las personas de abajo con latas, con baldes, palas, tratando de escarbar para sacar a los familiares, los vecinos. no, es terrible lo que estás contando realmente. Ahora, la pregunta que uno se hace es, siendo una zona que es sísmica, donde ya hay tantos antecedentes de terremotos, ¿las construcciones no estaban preparadas para soportar este tipo de sismos? Mira, por lo que yo sé, yo viví 3 años en Hatay y nunca sentí un terremoto ni nada de eso. Lo que cuando vine a Esmirna, sí es continuamente. En el mes 2, 3 veces se siente despacio, no con tanta intensidad, pero despacio. En Hatay la verdad que me sorprendí porque que yo sepa no hubo nunca un terremoto en los 3 años, nunca sentí nada. ¿Y cómo es Hatay? Contanos un poco, porque nosotros conocemos por ahí, sabemos algo de las ciudades más conocidas, digo, de Esmirna, de lo que es Estambul, por supuesto, pero ¿cómo es esta ciudad Hatay que se ha visto tan tremendamente devastada? Le paso son edificios muy viejos, es muy histórico. Eh, digamos que no es, claro, no está tan avanzado como Esmirna. Lo que es la construcción son las columnas y después que no son tan, ¿cómo te voy a decir?, tan resistentes, porque yo he visto las construcciones. Después las paredes te las hacen con yeso, revestimiento de yeso es. La verdad que sí. No, no está como, por lo que yo vi, adecuado para un terremoto, porque no es una zona de terremoto. Hmm. O sea, hay edificios que son muy viejos y edificios nuevos que se construyeron quizás no con los mejores materiales o por lo menos no con materiales aptos. Claro, digamos con una construcción no apta. Hmm. Y digo, más allá de estos datos que nos das de cómo son las construcciones, eh, hablabas de los hospitales que se derrumbaron en general. ¿Los hospitales están bien equipados o ahí también hay algunas falencias? No, de los hospitales sí, lo que es hospital y educación me parece que es mucho mejor que Argentina acá, Ujú. eso sí.
Eh, Muy buena atención hay, la educación también. Ahora, como sé, en toda Turquía dieron una semana de paro para los colegios. O sea, una semana de paro, quiere decir que no hay clases por una semana por producto de la tragedia. Exactamente. Mm. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 14 años, el nene tiene 9 años, Salud. Y la nena chiquita tiene 3 años y medio. Mm. ¿Y qué les explicás? ¿Qué te preguntan primero de lo que está pasando, de lo que pasó con sus familiares y qué es lo que vos les explicás? Y la verdad que no, lo entienden, lo saben porque ya lo vivieron esto acá, hace 2 años. Mm. Todo lo que es el terremoto y todo eso. Después le dieron clases como, o sea, como actuar en una situación así. ¿Y ellas, por ejemplo, tenían relación con los familiares de Hatay o por ahí no se veían tan seguido y tenían un vínculo más lejano? No, lo que es sí un vínculo más lejano, porque de chiquitos ellos se vinieron para acá. Mm. ¿Y cómo ves la posibilidad de la reconstrucción? ¿Ves al país con la fuerza suficiente como para que pueda volver a regenerarse todas estas ciudades que han quedado destruidas? La verdad que mi punto de vista lo veo muy, muy difícil porque ahora en Turquía está la situación económica muy difícil, mucha inflación. Encima, yo hablo, bueno, por lo que sé, en Hatay la economía no llegan ni, trabajan, no llegan ni a tener un sueldo básico porque no los pagan ahí, no lo pagan. Claro. Celeste, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros acá en DNews y bueno, te enviamos un cariño grande por las pérdidas que ha sufrido tu familia. Muchas gracias.